Ya, muchachos, a ver. Hoy día nos toca hablar del segundo tema de nuestro sílabo, que es neumonía. Vamos a hablar de lo que es neumonía, adquirir la comunidad, y también vamos a hablar de neumonía asociada a servicios de salud o neumonía hospitalaria. Bien, es un tema grande, frecuente, y una tasa de mortalidad altísima, más a un medio, sobre todo en épocas de frío, con la ubicación geográfica que tenemos. Es un tema bastante regular, pero que no ha ido variando en el tiempo. Nos hemos basado a las guías de la ICTA, NICE, Europea y ATC, desde el 2016, 2019 y 2021 que salió la última, y no ha habido muchas variaciones sobre todo el tratamiento de etiología, por lo que siguen siendo los mismos. Es una patología de la cual la tenemos que tener muy en cuenta porque es muy frecuente y siempre la vamos a ver. ¿Okay? Sí. ¿Me interesa? Empezamos. Desde el punto de vista introductorio, recordemos esta lámina. Como ustedes saben, el sistema respiratorio tiene estructuras anatómicas. Está dividido en dos compartimentos grandes, ¿no es cierto? Una intercambio gaseoso y una conducción. Separado por 23 generaciones. Ustedes ya dominan eso porque tienen fisiología. Pero la parte que nos importa acá es precisamente el área de intercambio gaseoso, que es la función principal del pulmón, y es ahí donde precisamente se produce este problema infeccioso neumonía. Y es donde se va a localizar precisamente este proceso inflamatorio bacteriano a nivel de productos alveolares y sacos alveolares que se van a hallar entre la generación 20 a la 23. Eso como un recordar de dónde se produce la neumonía. Entonces, la neumonía, ¿qué va a ser? Una infección del alveolo, propiamente dicho, de las vías aéreas distales o proximales y del intersticio pulmonar, ¿no? ¿Qué es lo que va a producir? El reemplazo de la esponjosidad o elasticidad pulmonar por un proceso organizativo o consolidativo, ¿no? Hablar en términos coloquiales que acuse los alveolos que obstruyen el flujo normal. ¿Qué es lo que dice la guía como concepto? Que la neumonía es la inflamación aguda del parénquima pulmonar, producida por microorganismos y manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos en pacientes que no han sido hospitalizados durante las últimas 3 semanas. Neumonía vive en la comunidad. ¿Cierto? En cuanto a la epidemiología, hay que considerar que a nivel mundial el índice de incidencia va entre 5 a 7 casos por millón por persona, y que esta se aumenta en las épocas de frío o de invierno. La población anciana sube entre 25 y 40 por mil, bastante ostensible el aumento, ¿no? Y que puede llegar hasta 50 en mayores de 80 en 25 años, ¿no? Los gerontes tienden a tener mayor tendencia a tener esta enfermedad y pueden ver el índice de mortalidad más alto. Es la causa líder de internamiento en pacientes adultos mayores entre 60 y 75 años y es el responsable del 70% de las causas de ingreso en los centros hospitalarios, ¿no? En mayores adultos mayores. Lógicamente, más casos se reportan en las épocas de frío, ¿no? En invierno. Se estima que la mortalidad es entre 1 a 5. De ese 70% de hospitalizados, el 1 a 5% son pacientes que se van a complicar y van a entrar a unidades de terapia intensiva. ¿Okay? Entonces hemos visto que, si bien hay una predisposición en el adulto mayor, también hay que considerar que la incidencia aumenta en los extremos de la vida, ¿no? Menores de 5 años y mayores de 65 años. Esto como resumen a la lámina anterior: menores de 1 año, 30 a 50, similar al adulto mayor; entre 15 y 45, 1 a 5, ¿no es cierto? Entre 60 y 70, 10 a 20 sube, y más adelante igual 50 como punto de corte, ¿no? Los extremos de la vida, como ustedes pueden ver, la incidencia es mucho mayor. En estadística de número de casos, aproximadamente en Perú se diagnostican entre 6.000 a 7.000 casos por año. Es una data bastante alta, ¿no?
la mina entre 2014 y 2019 en cuanto al número de funciones. ¿Cómo vamos nosotros? Hemos tenido momentos sostenidos, ¿no? 30, 20, 30, 40, 17. Cayó a 2, probablemente por falta de registro, porque no puede ser tan brusca la caída, pero la tasa de mortalidad es bastante alta en comparación a otros departamentos del Perú, ¿no? Como pueden visualizar, la tasa de mortalidad por historia en esta región es bastante alta. Ustedes se preguntarán, ¿por qué no hay tanta gente en las alturas, sobre todo en época de frío en esta región? ¿Por qué creen que sea? ¿Por el frío que hace? ¿O por qué? La presión del sistema es más reducible, es más difícil captar el sistema nacional de la electricidad que tiene. Puede ser una cosa, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál es el ustedes? ¿No van a hacer? ¿Sí, más? Yo creo que el frío es como un precio. Si ustedes fuesen a lugares por encima de 4.000, 4.500 y se respirarían muy bien. ¿Por qué? Está bien nutridos y están bien hidratados. Básicamente es matar. Entonces, la causa de ello no es que pongan un techo, la correcta, la cosa es mejorar su alimentación, su calidad de vida. Esta es otra data donde también nos habla de la incidencia. Igual, como ustedes pueden ver, los extremos de la vida son los que muestran mayor incidencia, ¿no? Menores de 5 años llegan a 50 por 1000, y los de 60 a 70 años 18, y el mayor de 70 supera a 40, similar al menor a un año, ¿no? Por ello, igual punto de corte mundial es de 50 por 1000 habitantes, ¿no? ¿Hay cambios fisiológicos en la estructura anatómica del adulto mayor? Sí, definitivamente. ¿Como cuáles? El número de alvéolos disminuye, al igual que los capilares. Ustedes recordarán que tenemos una membrana alveolo-capilar. ¿Sí ven esa foto, por favor? Tenemos una membrana alveolo-capilar en la que precisamente cumple la función del pulmón, que es la intercambio gaseoso. ¿Cuánto mide la superficie de un paciente promedio de 70 kilos, unos 70 centímetros de altura? En promedio. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más? Ya. A la noca. A ver, dale. ¿Cuánto mide? ¿Sabían? Alberto. ¿Cuánto mide la membrana alveolo-capilar en un paciente promedio? 70 kilos, unos 60 centímetros de altura. Lo dicen todos los libros de fisiología, ¿no? Y hacen comparaciones. ¿Seguro, muchachos? ¿Ya no? Casi, ¿no? Una cancha de tenis, en la literatura, 70 a 100 metros cuadrados. Toditos, tenemos toditos, ¿no? Es grandísimo esta membrana, pero en el adulto mayor disminuye definitivamente. Disminuye la elasticidad debido a la pérdida de elastina, una sustancia que hace que sea más flexible. La función pulmonar máxima también disminuye, tanto el Tmax como Tmax disminuye. La cantidad de oxígeno que se transfiere también disminuye. Fisiológicamente perdemos volumen, ¿no es cierto? Que recordarán que el varón pierde a partir de los 25 años y la mujer a partir de los 30 a un volumen de 25 ml por año. Por más que no tengamos ninguna enfermedad, a partir de ese rango etario, perdemos volumen todos los años, ¿no es cierto? La respiración normal sigue siendo la misma, los ciclos son los mismos. La inspiración y expiración máxima disminuye, Tmax y Tmax. Hay mayor tendencia, lógicamente, en un adulto mayor al colapso, como en pérdida de elastina y pérdida de elasticidad. No tiene esa respuesta que nosotros tenemos, ¿no? De poder toser, por ejemplo, o expulsar secreciones. Hay menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y aumento de los niveles de CO2, lógicamente por los trastornos atmosféricos que mencionó nuestro compañero, ¿no?
Hay cambio del tono, volumen y calidad de la voz al producirse cambios en el cartílago y musculatura propias del envejecimiento normal, natural. El reflejo de la voz disminuye, hay lenta movilidad de los cilios, hay atrofia ciliar, ¿no es cierto? Hay menor secreción de inmunoglobulina A, hay incremento del diámetro torácico posterior, ¿no? Hay más tendencia a la lordosis, ¿no? Que la liposis, en ello. El diafragma se debilita, que es el órgano motor más importante que tenemos, se debilita con la edad, al igual que los intercostales que hacen que la respuesta frente a una noxa sea más lenta, ¿no? No tan positiva, por así decirlo. Esos son los cambios fisiológicos y estructurales que tiene el adulto mayor para que tenga mayor tendencia a la psicosis. Ok. Con las guías que hemos visto NICE, hemos visto ATC, vamos a avanzar. Otra lámina de estadística con la mayor tendencia en el adulto mayor, ¿correcto? Ahorita vamos a ir a lo que nos dice etiología, ¿no? En cuanto a la etiología, como ustedes recordarán, hay varios componentes que nos pueden condicionar la incidencia. Cuando hacemos el diagnóstico de neumonía, más del 50-65% de los pacientes, el tratamiento debe ser empírico. ¿Por qué? Porque no sabemos de etiología. Entonces, la estadística nos orienta, y algunos patrones epidemiológicos también, a considerar cuál agente bacteriano patógeno es el causal. Dentro de las bacterias gram positivas siempre va a estar el neumococo o Streptococcus pneumoniae, ¿no es cierto? Segundo, Staphylococcus aureus, y tercero, Enterococcus faecalis, gram positivo. Dentro de los gram negativos, a la cabeza, Haemophilus influenza, enterobacterias y Klebsiella. Dentro de los que son otras enterobacterias, podemos considerar Pseudomonas, pero ya no entraría dentro de la etiología de neumonía en la comunidad. Dentro de los atípicos, a la cabeza va Mycoplasma y Legionella pneumófila dentro de las primeras causas. Es importante que sepan esto, porque acá. Dentro de los virus, el primero, influenza A, y el virus sincitial respiratorio, sobre todo que ataca a menores de 5 años, ¿no? El sincitial respiratorio. E influenza, que es el que ataca normalmente cuando hablamos de neumonías virales, que es lo que hemos tenido los últimos 3 meses, ¿no? Recordarán una ola de influenza, ¿no? Y tercero, adenovirus. Entonces, todas las guías coinciden en el agente etiológico y los diferentes porcentajes. El coco, como gram positivo, Haemophilus influenza, Klebsiella, plasma de los atípicos e influenza A. En el adulto mayor pasa algo similar. También la literatura nos indica que también el estreptococo es el causante de la primera causa de neumonía. Seguido el micoplasma. ¿Qué era la micoplasma? ¿En qué el agente etiológico de cuál era? En los atípicos, ¿no es cierto? Legionela e influenza dentro de las 4 principales. No dista mucho de la realidad, si se dan cuenta, o no dista mucho, no de la realidad tamalita, sino no dista mucho del paciente económicamente productivo, de 14 y 19 años, ¿no es cierto? Entonces, etiológicos son los mismos. Ahora, hay algunos agentes etiológicos o conceptos epidemiológicos que nos pueden orientar el agente etiológico. Es así, por ejemplo, Streptococcus neumonía podría presentarse en mayores de 75 años, en pacientes que hayan utilizado beta-lactámicos los últimos 3 meses, pacientes con hábito alcohólico, pacientes que tengan enfermedades concomitantes tipo EPO, enfisema, fibrosis pulmonar, diabetes, hipertensión, pacientes con algún grado de inmunosupresión o que reciban algún tipo de terapia corticoidea, caso pacientes con enfermedades del colágeno o neoplasma, o pacientes que tengan exposición o que vivan en hogares penales, etc., ¿no? Bacilos entéricos o enterobacterias, hay que sospechar en pacientes que viven en hogares o asilos, ¿no? O geriátricos, pacientes que tengan enfermedades cardiopulmonares de base, un pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva, pacientes que hayan utilizado recientemente antibióticos o que tengan antecedentes de disfagia o aspiración, hay que pensar en algún gran negativo de tipo enterobacteriano. ¿En quiénes sospechamos que pudiese ser Pseudomonas el causante de la etiología? Pacientes que tengan una enfermedad crónica estructural de base, tipo bronquiectasia o un EPO observado, como hospitalización previa,
pacientes que hayan recibido terapia con corticoide, más de 10 miligramos de prednisona por día en los últimos 10 días, por si acaso, o pacientes que hayan recibido terapia con antibióticos de amplio espectro en los últimos 7 días, tipo quinolona, ¿no? Que es muy frecuente ahora, que por cualquier resfrío uno va a la farmacia y te dan de uno, ¿cierto? O pacientes desnutridos. Estafilococo, otro de los potentes, otro de los fuertes. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica. La primera sospecha de neumonía en este tipo de pacientes es estafilococo renal. Ojo, que esta la minita la tienen que saber muy bien. Si te hago preguntas de esto. Pacientes que tengan abuso de drogas endovenosas, pacientes que hayan tenido una infección previa por influenza o antibióticos previos, también estafilococo. Legionela o la del legionario, ¿no es cierto? Se llamaba la legionela porque no tiene este nombre. En pacientes con hábito tabáquico, o es un dato muy importante, pacientes jóvenes en enfermedades concomitantes que pueden ser ustedes, por ejemplo, ¿no es cierto? Pacientes que presenten síntomas gastrointestinales, inmunológicos, por aspiración, también podría ser, como también podría ser una enterobacteria, ¿no es cierto? Aspiración. Y lógicamente anaerobios, estamos con antecedentes de disfagia o aspiración. Cambiamos un poquito el contexto. Pacientes que tenemos a la radiografía sospecha y tenemos una imagen sugestiva de un absceso pulmonar, ¿en quién pensar? ¿En qué agente? Estafilococcus aureus. Siempre que tenemos pus, estafilo a la cabeza, ¿cierto? Alcoholismo, estreptococo neumonía, anaerobios y Klebsiella en alcohólicos. Hay antecedente de aspiración, anaerobios y cavidad oral y enterobacterias. Tenemos pacientes con daño estructural pulmonar, pensar en pseudomonas, siempre que hay una restricción del pulmón, y hay antecedentes lógicamente hospitalarios, pensar en la primera causa, pseudomonas, Staphylococcus aureus como segundo agente, epocitabaquismo, la primera causa, ojo, epocitabaquismo, Haemophilus influenza, pseudomonas originosa, legionela, estreptococo, etc. Pacientes que han estado en un crucero, en el Oriente, en Asia, algo por el estilo, pensan en legionela, ¿no? COVID ahora, lógicamente, exposición a deposiciones de murciélago, que es muy frecuente también, por eso que cuando ustedes hacen una anamnesis, siempre preguntamos, al menos si vienen en clima tropical, si ha habido exposiciones, si hacen cuevas, una cosa de esa, si ha habido contacto con murciélagos, pensar siempre en histoplasma, que es muy frecuente. Muy frecuente esto porque el ataque es muy similar a la clamidia, se debe tener mucho cuidado, ¿ya? Exposición a pájaros, clamidia, ¿no? La primera, clamidia. Es un paciente con VIH-CD4 1 grado 100, lógicamente le puede dar cualquier cosa, ¿no? Pero si tiene un CD4 elevado, con un inmunocompetente, estreptococo neumonía, Haemophilus influenza, ok, ¿no? Si el VIH la tiene siempre que está la Si tiene una infección por VIH menor a 200, lógicamente que podemos pensar en ositis novesis, criptococo, histoplasma, etc. Le puede dar cualquier cosa. Si está con CD4 menor a 200, le puede dar la primera, ¿ya? Obstrucción endobronquial, anaerobios, estreptococos, hemófilos, etc. Aquí los compañeros están. Ahora ya la puerta nomás, por hoy día. Pase nomás, que pase nomás. En cuanto a la fisiopatología, generalmente una bacteria va a entrar por vía aérea, por vía inhalada, que es la primera causa, aunque puede llegar por vía hematógena desde un poco a distancia, ¿no? Una vez en los alvéolos, las bacterias viajan a los espacios de una célula a otra y van a comunicarse por los poros del COVID, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Hay comunicación con los poros del COVID. La invasión estimula el sistema inmune, que responde enviando, lógicamente, nuestros glóbulos blancos, nuestros macrófagos, neutrófagos, neutrófilos son los primeros que empiezan a repeler el ataque de agente bacteriano, ¿no es cierto? Los neutrófilos rodean con su membrana citoplásmica las bacterias invasoras y que a su vez, al haber contacto, a tratar de contener el avance de estas bacterias, va a liberar nuestra cascada inflamatoria y libera nuestras citoquinas para definitivamente contener la infección. Y ahí es donde se produce todos nuestros síntomas, ¿no? La fiebre, el dolor, la agitación, la agitación respiratoria, todos los síntomas sistémicos que produce el cuadro neumonía. La combinación de neutrófilos, bacterias y exudado proveniente de los vasos sanguíneos que se acumulan en el alvéolo va a llamarse la famosa consolidación.
imagen organizativa que vemos en la radiografía de fondo. Y lógicamente va a ocasionar la obstrucción y la deficiencia en la función principal del pulmón, que es el cambio gaseoso, y donde se produce la aire, ¿no? O falta de aire. En cuanto a la patogenia de la neumonía, hay 4 procesos o 4 etapas importantes. Una que es la fase de congestión, que dura 48 horas, ¿no es cierto? 24 o 48 horas. Una que es la hepatización roja, donde ya empieza a haber intercambio de nuestras células inflamatorias con el agente. Una hepatización gris, donde ya empieza a haber fibrina, el proceso de consolidación. Y la fase propiamente dicha de consolidación u organización, donde ya se produce el colapso de la organización. Más gráficamente lo vemos de esta manera. En la primera fase, un pulmón normal, un proceso de congestión, va a durar 24 o 48 horas, ¿no es cierto? Donde ya empezamos a tener las molestias. Ojo que la neumonía no va a producirse de un día a otro, tiene que haber un contrato por lo menos de una semana de evolución, ¿no es cierto? En el día 3 o 4, la fase de hepatización roja, donde ya intervienen las células de defensa pulmonar, ¿no es cierto? En nuestro sistema defensivo, en nuestra cascada inflamatoria, en las citocinas, etc. Entre el día 5 a 7 se produce la hepatización gris, ojo con esta lámina, que día se produce cada proceso en la patogenia de la neumonía, y a partir del día 8 es el proceso de consolidación, donde ya empieza a resolverse, entre comillas, hasta el día 10, ¿no? Y que puede llegar hasta el mes. Por eso cuando nosotros pedimos o vemos un paciente que llega por neumonía y le piden una placa de X a los 3 días, los 5 días, no hay cambio, pues, porque no va a haber un cambio ostensible. Pero sí lo vamos a ver a partir de la segunda semana, ¿no? Acá todo bien, muchachos, ¿no? Está facilito, ¿no? Como poquitas. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Lógicamente que el alcoholismo es un factor bastante alto. Ustedes recordarán que una persona epidemiológicamente que bebe 12 veces al año hasta embriagarse, ya lo catalogamos como alcohólico puro 2. Se toman cada semana, ¿no? Entonces ya vayan a sacar tu cuenta. Diabéticos, neoplásicos, corticodependientes, renales, pacientes con ámbito tabáquico, lógicamente. Ojo, acá entran también los vapeadores. En una última guía ya la ha catalogado a veces al vapeo, también como factor de riesgo. Y los que tienen patología dental, que es un factor de riesgo importante para la neumonía, por los genes que invaden. Pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas previas, tipo EPOC, asma, enfisema y fibrosis pulmonar, pacientes con desnutrición, pacientes lógicamente gerontes, pacientes que tengan trastornos en tubo digestivo, disfagia, pacientes con trastornos neurológicos por el aumento de la cianorrea, pacientes que tengan deterioro cognitivo, deterioro funcional o incontinencia urinaria, también por hematógena vasovagal, ¿no? Los datos estadísticos son los mismos que mencionamos al principio, ¿no? 1 a 5 del 70% que ingresa va a entrar a... ¿Cómo llega la bacteria por vía sanguínea? Hay varias vías, la vía hematógena, la principal, por continuidad, por inhalación de microorganismos, de virus respiratorios por la vía respiratoria aérea, y por microaspiración y excreción, ¿correcto? De esa forma como se produce el contagio. Lógicamente que va a depender de las características anatómicas del huésped, del sistema mucociliar, no es igual un paciente inmunocompetente como usted, que un menor de 5 años o mayor de 65, de la calidad del moco, lógicamente, que se produzca, de la flora bacteriana invasora, ¿no? De la propia inmunidad natural o adquirida que puedan tener, y lógicamente de criaderos bacterianos que podamos tener, ¿no? Nuestro sistema defensivo es mucho más fuerte que los extremos que nos mencionamos, ¿no? Y nuestras interleucinas, que son las responsables de nuestro sistema defensivo, ¿no? La 1, la 6, la 10, la 12, etc. Cuando se logra el colapso de la vía aérea o el acúmulo del exudado que bloquea la comunicación a nivel de los arcos alveolares, va a producir estos fenómenos, ¿no? Una neumonía lobar, lógicamente, de un lóbulo, una bronconeumonía que me va a agarrar varios segmentos, una neumonía intersticial cuando ya hay compromiso de los septos interbiliares, y una neumonía miliar también, que compromete todo
receptora, ¿no? Son las diferentes formas de presentación desde el punto de vista. Acá tenemos en la primera imagen claramente visible un compromiso de un lóbulo, ¿no? El lóbulo inferior derecho, ¿no? ¿Por qué inferior? Porque podría ser en medio también, porque hay signo de la silueta positiva, ¿no? Para ver signo de la silueta positivo, o sea que borre la silueta cardíaca, está realizando los lóbulos inferiores, ¿no? Porque si lo vemos la placa, como hemos visto la anterior semana, si no hubiese ninguna estructura y el corazoncito, la silueta cardíaca estaría entera, casi todo el campo es lóbulo superior y medio, ¿cierto? Sí. Una bronconeumonía, donde hay mayor compromiso de segmentos pulmonares y que inclusive puede llegar a dos lóbulos, ¿no? Porque va a agarrar un tronco principal, que está, no sé si pueden visualizar esa línea o esa densidad radiolúcida, media tenue, que se ve el puntero? Sí. No ve nada. Así, ¿no? Porque, entonces, una bronconeumonía, lógicamente, ante una placa, la clínica nos va a ayudar, ¿no? Las pruebas radiológicas son complementarias, porque puede ser una neumonía permanente, ¿no? No solo una bronconeumonía, ya puede ser una neumonía completa, ¿no? O lesiones intersticiales en periferia, ¿no? Siempre cuando hablamos de procesos intersticiales es cuando hay compromiso del tercio externo, ¿no? Cuando el tercio externo unilateral se compromete, ya hablamos de compromiso intersticial. O esta de acá, cuando hay un infiltrado micronodular, llamamos un infiltrado miliar, ¿no es cierto? Parecido a una T, ¿no? Es muy parecido a una T. Fíjate, la primera causa, un poco neumónico está acá, ¿no? En la base de la otra, ¿no? Lo puedes visualizar, ¿no? Sí. La placa de la pilia es muy parecida al histoplasma, pero la diferencia es de que en histoplasma tenemos macrogranulia, no micro como esta. Es parecida, pero no es muy gruesa, más de 1 milímetro. Entonces eso hace confundir mucho. Para eso es importante el componente epidemiológico y la exhaustiva investigación y laboratorios que ustedes hagan en la anamnesis. ¿Cuáles son los síntomas? La tos está presente en la mayoría de los pacientes, ¿no es cierto? La expectoración presente en cerca del 60% de los casos, ¿no? Fiebre, en el 90% de los casos, estamos hablando de inmunocompetente. Hay un cambio en este aspecto en cuanto al adulto mayor, pero ahorita lo vamos a mencionar. El dolor torácico, presente generalmente cuando hay irritación pleural. Y la dificultad respiratoria es un aumento definitivo de cronicidad, ¿no? O de gravedad. La misma que ha repetido. Que nos dice ATC, nos dice que en orden de incidencia, la frecuencia cardíaca supera los 100 latidos minuto, la frecuencia respiratoria, cuando tiene 24 ciclos minutos, hay fiebre, hay caída de la presión, tanto sistólica como diastólica, la saturación de oxígeno cae por debajo del 90, para nosotros en altura, debajo del 77%, empezamos a ver craques o rales inspiratorios, tipo crépitos y crépitos, ¿cierto? Hay disminución de los ruidos pulmonares y tenemos egofonía, una complicación de la neumonía. La egofonía, como ustedes recordarán, es la presencia de líquido, ¿no? La fusión. Cuando hay derrame pleural, encontramos egofonía. Cuando tenemos un derrame secundario de una neumonía, ya la catalogamos como neumonía complicada. Y ahí es donde vamos a encontrar este signo, que se llama egofonía. ¿Ya? Cuando no te prácticas conmigo, lo voy a hacer cantar la egofonía. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Taquimia, indicador precoz de aumento del trabajo respiratorio, lógicamente, por un inadecuado intercambio gaseoso. Hay hipoxemia, ¿no? Disminución de la saturación de oxígeno, menor a 87 en altura, 90 en costa, o menor por la gasometría de la presión parcial de oxígeno a 60 milímetros de mercurio. Hay fiebre habitualmente en el 60-80%, ¿no? Aunque hay un 20% reportado de casos de fiebre, ojo. Los crépitos generalmente son audibles en la zona afectada, y hay un síndrome de consolidación que va a producir, ¿qué cosa? Aumento de vibraciones vocales, magidez a la percusión, va a tener ectoliloquia, ¿no? O respiración audible, o nitidez de la voz a la auscultación. Creo que es bastante sencillo desde el punto de vista. En un 10% pudiese haber brote pleural, ¿no? Y ahí viene el famoso soplo tubárico, que es el que se encuentra en la neumonía, ¿no? En un porcentaje
porcentaje bastante bajo, como ustedes ven, son 10%. ¿Qué más tenemos? Esto que hemos visto: fatiga, hemos visto tos, fiebre, anorexia, disnea, aumento de producción de flema dentro de los principales síntomas, síntomas de la neumonía, ¿no? ¿Qué tiene el adulto mayor en comparación al último cuadro? Más común: decaimiento, alteración del estado neurosensorial, caída del apetito, incontinencia urinaria, no hace fiebre, no hace leucocitosis el adulto mayor. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el adulto mayor está entrando en un poco de incierto? Precisamente por esto: decaimiento, caída del apetito, escasa o nula producción de flema, muy diferente a lo que vimos anteriormente, ¿no es cierto? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Una correcta y exhaustiva anamnesis, signos vitales, un examen físico, y lógicamente a nivel radiológico, los resultados nuevos, ¿no? La reciente aparición de la radiografía, fundamentalmente. Igual, una neumonía lobar, ¿no es cierto? En la base derecha, bastante consolidada. ¿Qué limitaciones tenemos en cuanto al diagnóstico? Una proporción importante de pacientes, 30 a 50%, no presenta expectoración. Eso nos dificulta un poco el diagnóstico, pero la clínica es la que va a mandar ahí. Los hemocultivos tienen baja sensibilidad, fíjense, 2 a 3% de pacientes ambulatorios nos van a indicar en qué diagnóstico se el hemocultivo, y un 10 o 20% de los hospitalizados solo tienen bacterias. Los métodos invasivos no se justifican de inicio, básicamente son pruebas de control laboratorial. De inicio no tenemos mucha sensibilidad con cuanto a los métodos laboratoriales, se dan cuenta. Es importante tener e identificar el agente biológico. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con cultivo de esputo. Para que sea una buena muestra de cultivo de esputo, debe tener por lo menos la presencia de más de 20 polímeros nucleares por campo, al menos 10 células por campo, al menos un microorganismo identificado por el predominante, ¿no? Solo en el 50% de los casos, como decía al inicio, podemos identificar empíricamente un microorganismo. Por eso es importante el componente epidemiológico del paciente. Los laboratorios son necesarios definitivamente como biomarcadores y como valoración inicial de qué estamos encontrando. Y algunos puntos o algunos scores nos van a servir para identificar la gravedad de la neumonía. El estado mental, el pulso, la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la temperatura son algunos marcadores que nos van a indicar la gravedad. Y para ello tenemos algunas pruebas que sí nos sirven y algunos scores que vamos a presentar a continuación. Los hemocultivos normalmente se hacen en sangre, tienen una sensibilidad bastante baja, 11 a 20%, pero sí tiene una especificidad alta, 90%. Pero estos demoran 5 a 7 días. En 5 a 7 días no hacemos nada o no aplicamos cobertura antibiótica empírica, el paciente muere, ¿no? Los cultivos gran positivos o gran cultivo, la muestra es de la expectoración, tiene una sensibilidad baja también, 10%, especificidad es variable. El antígeno de neumococo, generalmente se toma de orina, esta sí tiene una buena sensibilidad, 82%, una especificidad del 97%. El antígeno para legionela también se saca de orina, tiene también una muy buena sensibilidad, 70%, 90% de especificidad. Y el test rápido para el neumococo, que generalmente se saca de expectoración, tiene una sensibilidad también aceptable, 50-80%, y especificidad similar. Son buenos marcadores, pero que no los utilizamos y no los tenemos a la alcance. Nosotros en los hospitales pedimos un panel viral y salen 10 días a 15 días el resultado. El paciente está ahogado y mientras hacemos este tipo de pruebas no tenemos resultados que pedimos a corto tiempo. Pero las sensibilidades son muy buenas, ¿okay? Pero es importante siempre tener los tipos. Ojo que estas láminas son nuevas para que también los veo por segunda vez. ¿Qué más tenemos? Esta es la misma, nos ha solicitado el resultado. Tenemos una escala que es la de Moreno. Es un test bastante interesante que nos ayuda a diferenciar y orientarnos si estamos frente a una neumonía viral o bacteriana. Moreno
considera temperatura, le da un puntaje alto. Si le da de mayor de 9 meses, también le da otro puntaje. Si en el examen bioquímico tenemos neutrófilos mayor de 8000, le da otro puntaje. Si hay neutrófilos inmaduros o callados, le da otro puntaje. Y también valora fundamentalmente de esta escala lo más valioso es la infiltración en la radiografía de corazón. Si hay un infiltrado bien definido, lobar, segmentario, suplementario, le da un puntaje de 2, está pobremente diferenciado, o en parte le da un puntaje. Es intersticial o polibronquial, le disminuye el puntaje menos 1. Dependiendo de la localización, si es un solo lóbulo, le da un puntaje. Si son múltiples lóbulos de ambos pulmones, le da un puntaje. Si son múltiples localizaciones, ojo, ahí está la diferencia, y es periliar pobremente definido, le quita punto. Si hay líquido en el espacio pleural, con borramiento mínimo de senos costofrénicos, le da un punto. Si el derrame es evidente o franco, le da 2 puntos. Si hay presencia de absceso, bula o neumatoceles, si es dudoso, le da un punto. Si es evidente, le da 2 puntos. Si hay atelectasia subsegmentaria, le resta un punto. Si es lobar superior, le resta un punto. Si es lobar en otro espacio que no sea superior, no le conceden un punto. ¿Qué dice Moreno? Que el puntaje salió mayor a 4, la neumonía presumiblemente es bacteriana. Si el puntaje es menor a 4, la neumonía es probablemente viral. Son varios test que nos ayudan también en el manejo. Porque a veces encontramos un paciente con un infiltrado característico, es de neumonía y le añadimos todo. No sé, zonas mamero, banco, todo lo que ¿no es cierto? Todo lo que emergencia. Entonces, estos test nos ayudan a poder discriminar en los pacientes que sí merecen, lógicamente, una cobertura antibiótica de amplio espectro, en la cual, como dice la tía, ahorita vamos a pasar a la parte de tratamiento y se van a dar cuenta que el tratamiento de las neumonías son los medicamentos que vienen. Diagnóstico diferencial de las neumonías, definitivamente una infección de vía aérea alta, que son las más comunes, ¿no es cierto? Faringitis, rinofaringitis, laringotraqueitis, laringitis, etc. Enfermedades por reactividad vía aérea, insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiolitis obliterante, vasculitis pulmonares, hemorragia alveolar, tromboembolia pulmonar, atelectasias, etc. ¿no? Y así pasamos a los scores de severidad. Y este es uno de los scores que más se utilizan, que es el CURB 65. El CURB 65 es una escala de la ERS, de la Sociedad Europea Respiratoria. ¿Y por qué se utiliza con mayor frecuencia? Por la sencillez de su manejo y del diagnóstico, ¿no? La C de confusión, la vía renal con la urea, la R de respiración mayor a 30, la D de la presión, ¿no es cierto? Y le da mayor a 65, que va a indicar si el tratamiento debe ser ambulatorio y debe ser observado o el paciente debe hospitalizar. Es lo que dice la CURB 65. Acá vamos a dibujar un poquito más, ahí ya otra. Tenemos otra escala que es la IDROP, que también tiene similares características. Considera la edad, pero la edad mayor a 70 y 75, se amplía un poquito el rango de tiempo. La D de deshidratación con el boom mayor a 210, la R con falla respiratoria dependiendo a indicado por gasometría, ¿no? Y pulsiometría menor a 90 o una presión patológica menor a 60, la O de orientación y la P de presión, casi similares a la que tiene la CURB 65, ¿no? Habla del sistema neurológico, renal y respiratorio, que es lo mismo que tiene la escala IDROP. Es importante que ustedes lo tengan como conocimiento de la IDROP. Como la CURB 65 está bastante difundida, y los americanos nunca se van a quedar atrás, a veces saca PCI, que es el índice de severidad de neumonía, que es mucho más completa, lógicamente, pero que demanda mucho más de insumo. Tiene 4 ejes importantes, los cuales detalla y le va a dar una puntuación especial. Un paciente que tenga comorbilidades tiene una puntuación, tiene neoplasias, tiene enfermedades hepáticas, cardíacas, renales, etc. En el examen físico, si hay un estado mental alterado, le da un puntaje, si la frecuencia respiratoria es mayor de 30, le da otro puntaje. Pareciera que solo el CURB 65 es solo el examen físico del PCI, ¿cierto? La presión diastólica, la temperatura, la frecuencia cardíaca,
le da un puntaje, pero adicional a ello aumenta el laboratorio, tanto bioquímicos como gasométricos. El pH menor a 17,35 le da un puntaje alto, el BUM mayor a 30 le da un puntaje alto, el sodio plasmático menor a 130 le da un puntaje alto. Es importante que ustedes verifiquen los laboratorios de un paciente con sospecha de neumonía si es que hay caída de electrolitos, ¿no es cierto? Si la glicemia está por encima de 250 le da un puntaje, si el hematocrito está menor a 30 le da un puntaje, y a nivel gasométrico tiene una presión parcial de oxígeno menor a 90, 87 o menor de 60, también le da otro puntaje. Si hay presencia de derrame pleural, también es un puntaje. Entonces, el PSI, ¿qué nos indica? Estamos en categoría 1, que quiere decir que todo este puntaje tiene un score menor a 50 puntos, tiene una tasa de mortalidad de 0,1 a 0,4%. Ojo con esta tablita, ustedes. Y recomienda manejo ambulatorio. Si me cataloga como categoría 2, el score va entre 51 y 70, la tasa de mortalidad es de 0,6 a 0,7, también considera que debe ser manejado ambulatoriamente. Y estamos en categoría riesgo 3, entre 71 y 90 de puntaje, la mortalidad sube de 0,9 a 2,8, ahí ya se indica observación o hospitalización. Observación básicamente. Estamos ya en grado 4, 91 a 130 puntos, sube verticalmente la tasa de mortalidad de 8,2 a 12,5, manejo ya hospitalario, y categoría riesgo 5 mayor a 130, 27-31% de tasa de mortalidad y manejo de terapia hospitalaria. ¿Okay? Es importante estos porcentajes. FINE también es una escala de ATS americana que también abrevia algunos conceptos de la PCI, pero en general el concepto es el mismo, ¿cierto? Habla de que aumenta algunas cosas del aspecto epidemiológico, si hay residencia, cada asilo, si hay enfermedad neoplásica, hepática, cardíaca, renal, etc. La parte clínica es la misma, la laboratorial también es similar, pero nos sirve la FINE para especificar riesgos de mortalidad, similar al que hemos visto acá, pero con una diferencia de que FINE nos muestra mortalidad al mes, a los 30 días. ¿No? Es la diferencia con el PCI, que casi es similar los títulos. Igual tiene una clasificación de 1 a 5, con las mismas escalas de riesgo de mortalidad, y que va subiendo de acuerdo al porcentaje y de acuerdo a la clase de factor de riesgo. ¿No? Igual llega a 27 y 30, similar al PCI. Ambos scores son muy similares, son de ATS. ¿Okay? ¿Cuáles son los criterios de severidad? Cuando un paciente ya hemos sacado un grupo de 65, un PCI, y estamos viendo que efectivamente es un paciente que se va a hospitalizar, ¿cuáles son los criterios para indicar que este paciente se va a complicar? Criterios menores: hipotermia menor a 36 grados, un PAPI menor a 250. Recordarán que el PAPI es la división de la presión parcial de oxígeno contra el tirometano, PO2, que tiene el paciente en este momento, una leucopenia menor a 44.000 miligramos por metro cuadrado o metro cúbico, que tenga infiltrados múltiples, que haya trastorno de sensorio, como fusión de desorientación, y una frecuencia respiratoria mayor a 30 ciclos minutos. Y como criterios mayores, lógicamente, que esté chocado y que sea candidato a ventilación mecánica invasiva. Uremia también es un punto de marcador, con un mayor a 20, que tenga trombocitopenia, plaquetas con 100.000, que tenga hipotensión, son criterios que nos van a indicar que este paciente definitivamente se va a complicar. ¿Qué marcadores tenemos en la neumonía? Normalmente los marcadores que utilizamos es la procalcitonina, ¿cierto? Pero en la actualidad, por tema de costos, no utilizamos frecuentemente la procalcitonina, sino más utilizamos PCR, ¿no? Reacción cadena polimerasa, con un marcador de inicio. Entonces, ¿qué es la procalcitonina? Es el precursor de la hormona calcitonina, la producida por las células tiroides, ¿no? Y lógicamente sus niveles se elevan y se relacionan cuando estamos frente a un componente bacteriano. A veces solicitamos procalcitonina para verificar cómo ha ido nuestro tratamiento o corroborar que estamos por buen camino. Porque a
veces el paciente puede estar con una leucocitosis ya en caída y la procalcitonía está por debajo de 0.05, ya no es bacteriónico, necesariamente solo es un proceso inflamatorio, porque ya hemos aplicado cobertura antibiótica. Es un marcador bastante bueno, pero lo que recomienda la literatura es aplicarlo de inicio, primer día, tercer día y quinto día, no hacemos eso actualmente. Entonces, por eso es un marcador bastante fidedigno, pero no lo utilizamos por TMP, ¿no? Más utilizamos PCR, que como lo que hacemos en el seguimiento habitual. El PCR, como ustedes saben, no es nada específico. Por cualquier inflamación se debe el PCR, por eso no es un marcador fidedigno. Tratamiento. ¿En qué casos y cuál es el tratamiento que corresponde? Lógicamente debemos definir al paciente con nuestra escala con 65, si va a ser ambulatorio o hospitalario el manejo, o si necesita ya ingreso a un ¿cierto? Lógicamente debemos ver todos los factores que tiene, la edad del paciente, las características y si tiene o no criterios para entrar a una unidad de cuidado intensivo. Hemos visto ya estos criterios menores que nos sirven para identificar esto. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial? ¿Qué dicen los europeos? Tratamiento ambulatorio, levofloxacino o moxifloxacino 5 a 6 días, ¿no? O amoxicilina pura o amoxicilina más ácido flavulánico. No utilizamos en nuestro medio tipo de drogas, ¿no? Por la tasa alta de resistencia que tenemos actualmente. Si un paciente con neumonía le das amoxicilina, el paciente te va a pedir una cara de receta, ¿cierto? Porque ya sabe que es una droga que se manipula muy rutinariamente. O se puede utilizar un metalactámico más un macrólido tipo acitromicina o claritromicina. Es lo que dicen los españoles. Todo por vía oral en manejo ambulatorio. Cuando se precisa de internamiento, se debe utilizar cefalosporinas de tercera generación tipo cefotaxima o ceftriaxona o amoxicilina clavulánico endovenoso más un macrólido tipo acitromicina o claritromicina, que puede ser también endovenoso, ¿no? O utilizar una quinolona respiratoria como levofloxacino endovenoso en monoterapia. Todos los tratamientos duran 7 a 10 días por hora. ¿Qué más dice? Si el paciente va a entrar a unidad de terapia intensiva, utilizar una cefalosporina no anticedomónica a dosis altas, tipo ceftriaxona, cefotaxima, o adicionar un macrólido, tipo acitromicina, claritromicina, esta última, por vía endovenosa. Alternativa, una quinolona respiratoria, que es el levofloxacino, por vía endovenosa, empieza en macrólido y duración del tratamiento se amplía, 7 a 14 días en los pacientes hospitalizados. Si hay sospecha de aspiración, se puede utilizar amoxi más ácido clavulánico por vía endovenosa o amoxicilina 2 gramos endovenoso cada vez por 14 días, o utilizar una quinolona respiratoria también, que es el moxifloxacino de amplio espectro, un carbapenem, ertapenem o bien clindamicina. Si hay sospecha de infección por pseudomonas aeruginosa, utilizar pipetazo, pipetazobactam, o una cefalosporina de cuarta, cefepima, o un carbapenem, imipenem o meropenem. Ambos por vía endovenosa, o añadir una quinolona simple, como el ciprofloxacino por vía endovenosa, o levofloxacino igual por vía endovenosa, ¿no? Una quinolona más potente para vía aérea. O bien añadir un aminoglucósido tipo amicacina en lugar de la quinolona. Y utilizar tobramicina por vía endovenosa, esta última no tenemos en Perú, tobramicina, o amicacina por vía endovenosa. Es una asociación muy frecuente que utilizamos. Los aminoglucósidos potencian la acción de la quinolona. Por eso normalmente UCI maneja bastante lo que es quinolonas y aminoglucósidos. La duración del tratamiento normalmente debe durar 14 días. ¿Qué dice ATESE? Algo muy similar a lo que dijo los europeos. Paciente que está con Staphylococcus pneumoniae, ¿no? Utilizar inicialmente acitromicina, o claritromicina, o eritromicina, un macrólido respiratorio. Alternativa a estas drogas que puede ser muy gastrolesivo, doxiciclina. Es una droga que no utilizamos frecuentemente y vemos que tiene una potencia bastante buena, la doxiciclina. Si este paciente tiene comorbilidades, ahí podemos utilizar una fluoroquinolona respiratoria, tipo moxifloxacino, hemifloxacino o levofloxacino. O utilizar un beta-lactámico plus tipo amoxicilina, 1 gramo, amoxicilina más ácido clavulánico,
ceftriaxona o cefuroxima. Y utilizar adicionalmente acitromicina, clarithromicina o eritromicina. Son drogas que sí las tienen al alcance, ¿no? Si tenemos al alcance. Cuando ustedes estén haciendo su serum, van a tener bastante eritromicina y eritromicina tipo, que pasa mucho. Alternativas, es que hay mucha gastroadhesividad, doxiciclina. Ojo, es una droga que no lo utilizan muy frecuentemente y es muy buena la doxiciclina. Si el paciente es resistente a los macrólidos o resistente, o tiene una cepa resistente, el objetivo es unir dos drogas, un beta-lactámico más una fluoroquinolona respiratoria, de preferencia el levofloxacino, amoxicilina más ácido clavulánico, o ceftriaxona más una fluoroquinolona respiratoria. Es una muy buena alternativa en casos de resistencia confirmada. Pacientes que no están en unidad de terapia intensiva, pero están hospitalizados, utilizar una fluoroquinolona respiratoria para que vean lo maravilloso que es el levofloxacino. Lastimosamente estamos manoseando mucho esta droga y estos pacientes que activan resistencia, o utilizar un beta-lactámico plus tipo cefotaxime, ceftriaxona, más una ampicilina plus o una quinolona. Ojo que es un paciente hospitalizado. Como alternativa siempre la dosis. Si es alérgico a la penicilina, uso de una fluoroquinolona respiratoria tipo levofloxacino como en la cabeza y bien. Si es un paciente que ya está en terapia intensiva, la indicación es utilizar un beta-lactámico plus, tipo cefotaxima, ceftriaxona, o un pipetazo, ampicilina supretal, más acitromicina y o una fluoroquinolona respiratoria. Si el paciente ya se ha identificado infección por pseudomonas, la cobertura antibiótica se debe ampliar. Debemos utilizar un antipseudomónico más un beta-lactámico plus, tipo piperacilina, tazobactam, una cefalexina de cuarta, cefepime, imipenem o meropenem, o utilizar un beta-lactámico plus tipo ceftazidima o ceftriaxona más un aminoglucósido y acitromicina, 3 drogas asociadas. O utilizar un beta-lactámico plus tipo cefotaxima, ceftriaxona, cefepime, más un aminoglucósido y un antipseudomónico, que puede ser ciprofloxacino o levofloxacino. Si es alérgico a penicilina, ahí se sustituye al astreonal por el beta-lactámico, ¿no? Porque este paciente es alérgico a penicilina, o lo dicho, claro, alérgico o resistente a penicilina, se utiliza astreonal. Y si en el caso fuese ya un MARSA o un metilpirino resistente, este paciente con estafilo, ya utilizamos otras drogas más potentes como es la vancomicina o el midazolam. ¿Ya? Ese es el esquema que dice ATS. Tanto las dos guías, tanto ATS como ARS, conjugan y coinciden en cuanto al manejo. Y este es un artículo de hace 2 años nada más, donde igual enfocan el tratamiento antibiótico, pero en base a PSI. Como es una guía americana, un guía marco para ellos es PSI, el índice de neumonía. Hemos visto que el PSI menor de 70 le da un riesgo bajo, ¿no? Y no hay comorbilidades previas, se puede tratar con amoxicilina pura, con doxiciclina, acitromicina o clarithromicina. Pero si este paciente tiene un PSI bajo y tiene comorbilidades, hay que ampliar la cobertura. Amoxicilina más ácido clavulánico, o una cefalexina plus, que se crea una cefotaxima o ceftriaxona, o un macrólido, o doxiciclina, o monoterapia con una quinolona respiratoria. Lo mismo que dicen los europeos, no coinciden con los tratamientos. Si tiene un PSI entre 71 y 90, la tasa de mortalidad sube, ¿no? Entonces hasta un 12%, ¿recordarán? Si tiene comorbilidades, se va a utilizar las drogas que hemos mencionado anteriormente por las comorbilidades, pero donde cambia el tratamiento es precisamente cuando tenemos un PSI mayor a 91 con un factor de riesgo 4 o 5, ¿no es cierto? Si necesita intubación, si no necesita intubación, se puede utilizar con un beta-lactámico plus más un macrólido o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria, levomoxil, o un beta-lactámico plus más doxiciclina. Ese es el manejo. Pero si ya está en terapia intensiva con ventilación mecánica, el manejo, como mencionamos anteriormente, es un beta-lactámico plus más un macrólido, un beta-lactámico plus respiratorio más una fluoroquinolona, ¿no? Ahí utiliza ceftriaxona, ahí tenemos que utilizar drogas antipseudomónicas porque este paciente está ya. Y sobre todo se tiene que hacer cobertura para Acinetobacter baumannii, ¿no? Que es el causante de las neumonías asociadas a ventilador mecánico, ¿cierto? Y en esto hay una asociación de drogas. Si este paciente es multiresistente, porque está en el hospital, ha sido multitratado, ya la última cobertura antibiótica es utilizar colistina, ¿no es cierto? Que es la más potente antibiótico que existe.
Igual como mencionamos en la anterior diapositiva, si es un metilquilino resistente al Staphylococcus, utilizamos vancomycin. Si es un paciente de riesgo alto de pseudomonas, debemos utilizar pseudomonial, ceftazidima, ciprofloxacino, amikacina y utilizar un beta-lactam completo. Tipo cetrazola no entra, ceftazidime o cefepime. ¿No es cierto? ¿Cuáles son los principales antipseudomoniales que existen en el mercado? Ojo con esto. Ahí te puedo preguntar. ¿Cuáles son los principales antipseudomoniales? Piperacilina tazobactam, cefepime, ceftazidime, astreonal, meropenem y imipenen. Ahí está bonita la pregunta, ¿eh? Ojo. Tomen atención a esa droga, que es la que utilizamos cuando hay sospecha de pseudomonas. La duración del tratamiento, normalmente ya lo hemos dicho, y de 10 días, pacientes hospitalizados, 10 a 14 días, nada más. ¿Cuáles son los criterios de estabilidad hemodinámica o estabilidad clínica? Temperatura menor a 37,8, una frecuencia respiratoria o cardíaca, menor a 100, una frecuencia respiratoria menor a 24, una presión sistólica mayor a 90, una saturación arterial, una saturación de oxígeno mayor a 90% o una preocupación de oxígeno mayor a 60, ¿no? Y un estado mental conservado o indicado. Esos son los criterios de estabilización. Puedo preguntar, ¿cuáles son los criterios de estabilización? Excepto, a mí me gusta poner un excepto, ya tienen esa pregunta ahí, ¿ya? ¿Cómo prevenimos los cuadros neumónicos? Lógicamente que las medidas higiénico-dietéticas van a ser las primeras. Tratar de orientar, socializar, cesar el hábito tabaco. La vacunación es muy importante. Las vacunas respiratorias en la actualidad son 3: influenza, neumococo y COVID. Eso es importante. A propósito, ¿cuántas vacunas de COVID tienen ustedes? Solo 4, son 6. No tiene la última. La monovalente tiene. La monovalente es la última vacuna que está protegiendo contra el JN1, que es la que está circulando en toda Latinoamérica. Entonces, es muy buena y de Pfizer, sería recomendable que la tengan. Son 6 las dosis que tienen toditos. Pero no de salud al menos tienen mayor obligación de tener toditos. Entonces, son las 3 vacunas que nos sirven de sobremanera. ¿Ok? Y lógicamente, las vacunitas y la actividad física, ¿no? Y cesar cigarro y alcoholismo. A ver, ¿qué más tenemos? Si tenemos un cuadro neumónico sin respuesta, ¿qué podemos pensar? ¿O qué podemos hacer? Ampliar el estudio microbiológico, lógicamente que para estas alturas ya tenemos un agente biológico, los cultivos han salido de inicio, ¿no es cierto? Evaluar la posibilidad de infección, porque realmente es poco frecuente. Evaluar la posibilidad de sobreinfección. Evaluar la posibilidad de infecciones o complicaciones estructurales. Pediremos nuevas pruebas invasivas. Utilizaremos o realizaremos una prueba diagnóstica o exploratoria, ¿no es cierto? O si a meditar el caso, haremos una broncoscopía, un lavado broncoalveolar, una biopsia transbronquial, etc. ¿No? Entonces, ¿qué causas podrían haber ante el fracaso terapéutico? Estemos probablemente frente a un patógeno atípico que no hayamos coberturado, que sea resistente a antibióticos, probablemente porque se puso antibióticos previos, o que sean hongos o micobacterias, que estemos frente a una TB, por eso no mejora con los antibióticos, ¿no es cierto? O que el antibiótico sea inefectivo el que hemos utilizado, pobre absorción del antibiótico oral, que la dosis que hayamos utilizado sea inadecuada, que la dosis o el medicamento que hemos utilizado tenga mala penetración pulmonar, ¿no? Complicaciones locales, que haya derrame pleural, un derrame paraneumónico, que se presente un empiema, lo hemos pinchado un par de veces sin hacer una buena asepsia, lo infectamos, un empiema, que estemos frente a un absceso pulmonar, que estemos frente a un distrés respiratorio del adulto, ¿no? Un ARDS, o que haya tenido este paciente una neumonía necrotizante que cavitó y es un absceso pulmonar, ¿cierto? O extrapulmonares, que tenga una flebitis del acceso venoso periférico, que sea un poco de sepsis, que sea una sepsis o una septicemia, ¿no es cierto? Y que haya disfunción orgánica inducida por sepsis, ya sea falla renal, coagulopatía inducida por los medicamentos probables, utilizamos banco, carbapenems, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Pipetazo, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de drogas, sobre todo en la parte renal, ¿no?
Este es un diagrama de una neumonía estafilocócica. Vean cómo los infiltrados son impácticos y son bilaterales, esto como orientación. Las cavitaciones generalmente van a ser por estafilo, ¿no es cierto? Con acúmulo de exudado y secreción purulenta es por estafilococo. Complicaciones basales, es una neumonía aparentemente sin complicaciones, ¿no es cierto? Y esta es una que ya empieza a tener algún tipo de problemas, ¿no? Un hidroneumotórax, un pneumótórax, ¿no? Una consolidación masiva que dificulte la expansión pulmonar y donde ya tengamos que llamar al pneumótórax para que me brille y me limpie de esta zona, porque ya hay destrucción del parénquima pulmonar. Neumonías pariliares, consolidaciones del lóbulo superior, neumonías típicas aparentemente. Ojo de las neumonías, normalmente si tenemos una neumonía en el lóbulo superior, hay que sospechar el TB, que arranque, ¿no es cierto? Normalmente las neumonías son basales, con el medio sudado. Y es apical, hay que pensar qué es esto. Si es una neumonía, una TB, es una masa, ¿no es cierto? El examen físico nos ayuda bastante. Y acá tenemos que hacer uso de otras pruebas, como la tomografía. Pero acá, pensar que es una neumonía, pero no es una neumonía, ¿no es cierto? Acá hay algo en el medio, ¿no? Es un síndrome de mediastino ensanchado. Acá pueden ocuparse las famosas 4 Ts, ¿no es cierto? ¿Qué son las que podría haber en mediastino, muchachos? Linfoma, tiroides y teratoma, ¿no? Las famosas 4 Ts que pudieran estar, y siempre deben pensarlas cuando tienen un síndrome de mediastino ensanchado, como sucede acá. Ya operaron este experimento, ¿no? Estas grafas. Otra neumonía, más neumonía, también un caso de una neumonía, esto es como suficiente neumonía. Pero acá hay una neumonía asociada a un quiste, ¿no? ¿Se dan cuenta? El proceso neumónico está acá abajo, hay un programa aéreo, pero acá hay un borde bien diferenciado. Es un quiste diatírico, ¿no? Bien lobulado. Un quiste diatírico asociado a una neumonía, ¿no? Las complicaciones que hemos mencionado, las parenquimales, necrosis cavitaria, abscesos, neumatoceles, gangrena, infartos, etc. Complicaciones pleurales, el derrame lo hemos mencionado, puede ser simple pericardioma o pioneumotórax. Ahí tenemos que ya hacer uso de medidas cruentas, ¿no? Colocaciones de tubo para drenar ese tipo de secreciones. Ustedes saben bien que todo absceso se cura cuando se drena, entonces si hay pus, hay que colocar un tubo para drenar, y lógicamente es mucho más cruento, más fácil. ¿Qué medidas para prevenir definitivamente ante falla? Evaluar las complicaciones, reevaluar siempre la cobertura antibiótica, evaluar la respuesta a la cobertura antibiótica por 3 días, 5 días, evaluar otros focos infecciosos, ya sea de catéter, de piel, etcétera, urinario, descartar procesos no infecciosos, evaluar la farmacocinética y farmacodinámica de los medicamentos. Cuando hablo de no infecciosos, siempre TB, como es un país endémico, siempre vamos a TB. Optimizar terapias coadyuvantes, lógicamente, movimiento, disposición, controles gástricos, para evitar translocación bacteriana, etc. Y, lógicamente, manejo de comorbilidad, ¿no? No es igual tratar a un paciente que sea un inmunocomprometido con neumonía que se haya complicado, a tratar a un paciente que tiene neumonía y tiene fibrosis pulmonar, o tiene una enfermedad crónica, o tiene un neoplasma, tiene una neumonía de inmunosupreso, ¿no? No es igual, por eso es importante tratar esa comorbilidad. En conclusiones, en la parte de neumonía que llega a la comunidad, es importante el diagnóstico y tratamiento oportuno, definitivamente, evitar estados de sepsis y shock, utilizar el antibiótico correcto, no saltar las escalas farmacológicas que frecuentemente se rehace, y hacer un diagnóstico rápido, evaluar sus complicaciones y, lógicamente, tener y hacer o realizar una referencia oportuna. No esperar que el paciente esté confiando para referirlo. Eso es lo más importante. Referirlos cuando corresponda y cuando haya limitaciones en la logística que ustedes pueden tener, ¿no? Hasta acá, que es la parte de neumonía clínica comunidad. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? ¿Cómo vamos? Estamos bien, ¿no? Vamos a recordar un poquito más, ¿verdad? Vamos a hablar de unas 10 diapositivas más en lo que es neumonía intrahospitalaria. Llegó una terminología en los últimos 10 años que hablaba de neumonía asociada a servicios de salud, pero comúnmente la manejamos con neumonía intrahospitalaria, ¿no? Los españoles hablan de neumonía asociada a servicios de salud, porque es lo mismo. Entonces, cuando hablamos de neumonía intrahospitalaria, ¿qué debemos definir?
Lógicamente que es una infección del parénquima pulmonar. En pacientes, ¿cuáles son los criterios? Paciente hospitalizado por más de 48 horas. Paciente que ha tenido una infección neumónica los últimos 6 meses, ojo, que ha estado hospitalizado por una neumonía los últimos 6 meses, antes de hablar 30 días, la última guía dice 6 meses. Si tenemos un paciente que ha estado hospitalizado por neumonía y viene los 5 meses con otro foco neumónico, no lo tratamos como neumonía activa comunidad, lo tratamos como un intrahospitalario, o 6 meses en punto de corte. Esa es la segunda infección más frecuente. Entre el 5 y 67% de las series generalmente se produce en pacientes que hayan sido hospitalizados en UCI, ¿no? Y el desafío de este tipo de enfermedades, lógicamente, es porque tienen una mayor mortalidad, costos de salud pública elevados, ¿no? Y los patógenos, lógicamente, si ha habido contacto hospitalario, probablemente sean más resistentes, ¿no? Entonces, hay dos tipos de neumonía intrahospitalaria: la temprana, que se produce los primeros 4 días y se asocia generalmente a microorganismos sensibles, y la tardía, en la cual se produce a partir de los 5 días y generalmente se asocia a microorganismos resistentes, ¿no? Hay algunos conceptos que es importante tenerlos en cuenta, como esta, por ejemplo, neumonía cierta, cuando hay un nuevo infiltrado pulmonar progresivo y persistente por más de 24 horas, y además hay secreciones traqueales purulentas. Y tiene que haber algunos criterios: evidencia radiológica de cavitación, generalmente por tomografía, con evidencia radiológica de absceso y confirmada lógicamente por cultivo. Y evidencia histológica de neumonía, biopsia o autopsia, con formación de abscesos o áreas de consolidación, con intensa infiltración depositaria, etc. Normalmente no sacamos una biopsia de una neumonía. Lo dice la literatura, pero definitivamente, ¿cómo le vamos a hacer una biopsia? Lo vamos a matar, ¿no? Pero la literatura nos indica que debería haber, es cierta la neumonía cuando ya tenemos el cultivo con un germen identificado, radiológicamente hay una consolidación con una cavitación. Lógicamente, si tenemos una biopsia, sería lo óptimo, ¿no? Una probable, nuevo infiltrado igual pulmonar, progresivo y persistente, por más de 24 horas, presencia de secreciones traqueales, y adicional, que haya un cultivo cuantitativo con muestra de secreción bronquial obtenida por objetivo, lavado bronquial mayor a 1000 células, con mayor a 1000 de colores por milímetro, y se haya aislado un microorganismo, ¿no?, en las 48 horas antes a la obtención de la muestra, que haya un aislamiento del microorganismo en el líquido pleural sin instrumentación previa, ¿no?, y que no tengamos sensibilidad todavía de ese germen. Entonces ahí es una neumonía probable, no tenemos la certeza de que definitivamente estamos en riesgo con eso. La estadística es muy alta. En un paciente hospitalizado en terapia intensiva, la posibilidad que haga una neumonía intrahospitalaria es aproximadamente entre 40 y 50%, bien alta. Entonces, de ahí definitivamente la mayoría de pacientes van a ser politratados, polimedicados. En cuanto a la patogenia, ¿cuáles son los mecanismos más frecuentes? Aspiración de secreciones. El paciente está entubado, hay translocación bacteriana, fuga de bacterias alrededor del manguito del tubo orotraqueal. Otro mecanismo es la inoculación directa de la vía por el tubo orotraqueal, ¿no es cierto?, el tracto respiratorio, el tracto digestivo, perdón, al respiratorio. Inhalación del material aerosolizado, siembra hematógena por fluidos y diseminación de estructuras continuas. Este paciente está aislado, lógicamente, ¿no? Ese es el mecanismo por el cual se logra esta infección. La neumonía intrahospitalaria de origen por microorganismos colonizantes, exógenos. ¿Cuáles son las causas? Manos del personal. Eso ha mejorado, la pandemia nos ha mejorado esto ostensiblemente. Ahora todo se da a la mano. Antes no hacíamos eso rutinariamente. Instrumental contaminado, superficie de tratamiento hospitalario inadecuado, lastimosamente seguimos con lo mismo. Sobre todo los hospitales, tanto regional como el Moreno, estados de Lomona, poco. Endógenos, propias del tubo digestivo del paciente. ¿No? El estómago como fuente de bacterias, el pH ácido definitivamente, cuando invaden un pulmón,
complican la vía aérea definitivamente y hace de que haya mayor producción de gérmenes resistentes o potentes. ¿Qué factores biológicos y bioquímicos interfieren en el desarrollo de la neumonía y la evolución del paciente? Que haya una enfermedad subyacente, lógicamente, desnutrición o diversos tratamientos invasivos y no invasivos en terapia intensiva van a condicionar de que pueda presentar neumonía intersticial. El tubo traqueal que impide el cierre ciliar. Se dice que deberíamos tener tubos con recubierta de plata, sería lo ideal. Pero por tema de costos, somos un país en desarrollo, no tenemos esa facilidad y por eso utilizamos tubos comunes, simples. ¿Qué factores de riesgo no prevenibles tenemos? Edad mayor a 60 años, enfermedades pulmonares crónicas anteriores, alteraciones anatómicas o fisiológicas de la vía aérea superior, que tengan una cirugía abdominal o torácica previa, al menos los torácicos generalmente entran a UCI, ¿no? No todos, lógicamente, pero la mayoría sí. Desnutrición, que hayan recibido terapia inmunosupresora, sobre todo en casos de neoplasia, o los que tengan neumonía del inmunosupreso. Pacientes con estado de conciencia disminuido, o que tengan enfermedades neurológicas previas. Otras comorbilidades inmunosupresoras con drogas citotóxicas, como los pacientes con enfermedades tanto neurológicas como de colágeno, ¿no? Con la colagenopatía, que son factores de riesgo no prevenibles, no podemos prevenir. Los cuales sí podemos modificar: la profilaxis, lógicamente, a la cabeza, formación del personal sanitario, desinfección con alcohol de mano, y lavado, lógicamente, aislamiento para reducir las infecciones cruzadas, vigilancia de infecciones en la terapia intensiva, y en cuanto a la aspiración del paciente, lógicamente la posición del paciente entre 30 a 45 grados es un muy buen mecanismo protectivo, y la nutrición enteral adecuada, rica en proteínas, definitivamente también hace que el sistema defensivo pueda ayudar. Un poco de diapositiva más, no se cansan muchachos. No, todo bien, ya. Modificables, ventilación en lo posible, ventilación no invasiva en lo posible, intubación orotraqueal y uso del tubo orotraqueal adecuado, aspiración continua de secreciones ciclóticas, la presión del manguito que sea mayor a 20 centímetros de agua, no menor, para que no pasen por el costado las secreciones, manejo cuidadoso del condensado de las tubuladuras, del tubo que va al ventilador mecánico, en lo posible reducir la duración de estancia del ventilador mecánico, y uso de relajantes musculares, sedación continua y reintubación, evitar en lo posible, ¿no? Tratar de extubarlos al menor tiempo posible. Entonces, factores, todo lo que hemos dicho anteriormente va a resumirse en este cuadro. ¿Cuáles son los factores de riesgo intrínsecos del paciente y extrínsecos que se pueden modificar? Intrínsecos, que tenga enfermedades crónicas, definitivamente es un factor de riesgo, que tenga EPO, enfisema, fibrosis, que tenga bronquiectasias, que tenga alteración del sistema nervioso central, neuromusculares, diabetes, renales, etcétera, que tenga hábito tabáquico o alcohólico, que esté en coma, que tenga sinusitis crónica, que tenga un TEC, que esté desnutrido, que tenga hipoproteinemia, hipovolemia, menor a 2.2, que haya una colonización anormal orofaringia, que haya inmunodepresión, que sea VIH positivo. Dentro de los extrínsecos, que corresponde ya a la escritura, que porte una traqueostomía con un tubo de respiración especial, el uso de aerosoles, la hospitalización o estancia prolongada, el uso de antibióticos prolongado, tratamientos del paciente con citotóxicos, corticoides, sedantes, etcétera, que tengan nutrición enteral, que haya sido sometido a cirugías de abdomen o abdomen superior o torácico, ¿no? Que utilice sondas nasogástricas, o que no haya mal control de infecciones en cuanto a la bioseguridad del paciente. Esos son los factores en los cuales se pueden modificar, pero entran en los factores de riesgo para poder producir nosotros indirectamente una infección neumónica en un paciente hospitalario. Eso es importante siempre, cuando manipulamos un paciente, tener el mayor cuidado.
Como llegamos al diagnóstico, definitivamente el cultivo va a ser la primera causa, laboratorial, ¿no es cierto? Criterio de tiempo, ingreso hospitalario mínimo 48 horas antes, clínico, que haya deterioro de la función respiratoria, las últimas 24-48 horas, presencia de tos, secreciones turbulentas, fiebre, hiporexia. A nivel radiológico, que haya necesariamente un nuevo infiltrado radiológico, que no es neumonía intrahospitalaria, y a nivel laboratorial, que se aísle un germen o un microorganismo y que haya presencia pues, de marcadores inflamatorios a la bioquímica, ¿no? La leucocitosis o el hemogéneo, ¿no es cierto? Ese es el CIRS, ¿no? CIRS. Todo paciente que ingresa a una unidad de terapia intensiva se le hace una escala, que es la escala CEPIS. La escala CEPIS tiene algunos criterios puntuales, pero, lo vamos a mencionar en la próxima diapositiva, hay algunos criterios clínicos y microbiológicos que nos sirven también y nos orientan para indicar que un paciente es estable, estamos ante un paciente con tratamiento escalar. Sistémicos y clínicos, fiebre, secreciones turbulentas, leucocitosis, palpitación, infiltrados pulmonares, etc. A nivel microbiológico, que haya identificación del germen, que haya leucocitosis, ¿no es cierto? Que los inocultivos o cultivos nos indiquen que hay ya la presencia de un microorganismo y que haya una histología compatible con el neumonía, ¿no? Un PAP, un Papa Nicolau, un barrio que haya hecho una visualización celular por patología de un germen aislado. El diagnóstico lo hacemos por técnicas. Ya hemos visto la clínica, radiológica, pero podemos hacer pruebas invasivas por broncofibroscopía, lavado bronquialveolar, biopsia bronquial, o no invasivas por cultivos, que es lo que más utilizamos, cultivo de punta del catéter, cultivo del tubo orotraqueal, ¿no es cierto? O lavados precisamente de las zonas positivas, no invasivas, para obtener la muestra de la secreción e identificar el germen. Y esta es la escala CEPIS que les mencionaba. El CEPIS es una escala que todo paciente que ingresa a UCI nos determina si tiene riesgo o no de hacer una neumonía intrahospitalaria. ¿Y qué parámetros tiene? Una puntuación de 0 a 2, va a catalogar 7 ítems, valora temperatura, leucocitosis, si hay secreción traqueal, el PAP es muy importante, si hay una nueva infiltración en la radiografía de tórax, si hay progresión del infiltrado y si es que tiene cultivo. El CEPIS le da una valoración dependiendo a los factores que hemos mencionado y lo va a catalogar de la siguiente manera. Tenemos un resultado de 0 a 6, riesgo bajo de neumonía asociada a respirador mecánico. Si es mayor a 6 al puntaje anterior, riesgo alto de neumonía asociada a respirador o a ventilador mecánico. Entonces, CEPIS, todo paciente que ingresa a unidad de terapia intensiva entra por su escala CEPIS. Como han visto, es bastante sencilla y ¿no es cierto? Ya tenemos un parámetro de que este paciente sí o sí va a ser neumonía. Es más terreno de delusiones, ¿no? En cuanto al tratamiento, lógicamente no va a distar mucho a lo que hicimos en la primera parte, porque ya hemos identificado el germen, ya tenemos un antibiograma, ya tenemos sensibilidad, entonces vamos a sacar ahí. Entonces debe basarse en la definición de esa tetranotabría, el factor de riesgo para resistencia de los antibióticos, lógicamente, hay que valorar qué antibióticos previos ha utilizado el paciente en los últimos 3 meses, ¿no? La edad, y definitivamente la clave de todo ello es el antibiograma, ¿no? La identificación del agente etiológico causante y el antibiograma para utilizar las drogas que corresponden. Entonces, hay factores de riesgo para una descompensación o una resistencia de patógenos, definitivamente. El uso de antibióticos mayores a 3 meses, sepsis en el tiempo, que me haya hecho un ARS, ¿no es cierto? Que tenga más de 5 días de hospitalización, que haya utilizado drogas endovenosa los últimos 40 días o 3 meses, que haya utilizado antibióticos, que haya utilizado, si hay factor de riesgo, se han identificado gérmenes resistentes. El antibiograma es clave, ¿no? Para el manejo de este paciente. Lógicamente, lo que hemos mencionado en las diapositivas anteriores, ¿no? ¿Cuáles son los factores intrínsecos y los extrínsecos para tener este tipo de casos? Los agentes etiológicos, como decíamos, a la cabeza, gran negativos, ya no va a ser estafilococos, ¿no es cierto? Ahora va a ser Pseudomonas aeruginosa la primera, Staphylococcus
segunda en orden de frecuencia. Y tercera tendrá que ser un germen gástrico, ¿no? Una enterobacteria. Ese es el orden de frecuencia. Nosotros preguntamos, ¿cuál es el primer agente etiológico de alguna neumonía intersticial? Lo primero que ustedes tienen que poner es pseudomonas. Segundo es estafilo. Y si este paciente presenta una cavitación en pulmón, ya, estafilo ahí, ¿no? Esos son los principales agentes etiológicos y las diferentes literaturas corroboran ello, ¿no? Igual, pseudomona, estafilococos y una enterobacteria, en orden de frecuencia. Otro reporte que también nos habla del mismo concepto: pseudomonas aeruginosa en la cabeza, Staphylococcus aureus la segunda y enterobacteria en la cabeza. Otra más, en cuanto a patrones de resistencia, se ha identificado como se utiliza tanto antibiótico en este tipo de pacientes, hay resistencia a varios medicamentos. Por ejemplo, se ha mostrado sensibilidad, por ejemplo, a pipetazo, ¿no? A sulbastán, un 57%. Sensibilidad bastante alta a imipenem, 60%. A cefotaxima, 96% en tasas de resistencia, pero menos a cuáles. Piperacilina, tazobactam, amicacina, solo un 50%. Imipenem, ciprofloxacino, solo un 49% de este estudio. Imipenem, amicacina, solo un 46%, dentro de las más bajas. Pero las más altas son las drogas que hemos utilizado frecuentemente. Amoxiclavulánico, 97% de resistencia. Cefotaxime, 96% de resistencia. Imipenem sola, 60% de resistencia. Ciprofloxacino solo, 74% de resistencia. Para que se den cuenta, solo es una diapositiva para que se den cuenta que los pacientes que están con neumonías intrahospitalarias polimedicados, las tasas de resistencia son bastante altas. Entonces, normalmente se tienen que utilizar asociaciones que son las que tienen menos porcentaje de resistencia. ¿Y bien? Solo para describir los tipos de drogas que se tienen: antipseudomónicos, ya lo mencionamos, la diapositiva de neumonía clínica comunidad, carbapenem, cefepime, pipetazo, cefazima, tazobactam, aminoglucósidos, amicacina, gentatoramicina, nada más. Es un esquema similar al que hemos visto anteriormente, pero considerando drogas antipseudomónicas, ticarcilina, tazobactam, o ticarcilina, ácido clavulánico, drogas que no hay. En Perú no tenemos esta, ticarcilina, ácido clavulánico, o no betalactámicos, ciprofloxacino, levofloxacino, o utilizamos oxacilinas como nimesolid, asociaciones como cefepime, ceftazidima, carbapenem, imipenem, meropenem, o en otros casos se utilizan los aminoglucósidos. De estas tres, la única que tenemos es la amicacina, y en última instancia, como mencionábamos, la colistina. La colistina, que es la última droga ya en colonos conductados, ¿no? Es una droga bastante cara, porque cuesta aproximadamente 500 soles y necesita utilizar un paciente de un hospital público, 10 días de tratamiento cada 12 horas, son casi 10.000 soles que necesita el paciente. Los tipos de compras, lógicamente, pero es una droga que utilizamos en extremos extremos. ¿Okay? Pautas de tratamiento en este tipo de casos: 7 días de tratamiento, en ausencia de empiema, necrosis, absceso o cavitación. Siempre en cada paciente, ya sea una neumonía cerebral o una neumonía intrahospitalaria, la evaluación debe ser al tercer, quinto o séptimo día. Hay que valorar siempre los scores de severidad para ver si estamos saliendo del foco infeccioso. Siempre se debe valorar también con controles laboratoriales y bioquímicos, valorar la gasometría arterial, la oxigenación básicamente, y valorar con biomarcadores, ¿no? Ya sea procalcitonina o penicilina. Como en el anterior caso, igual se debe valorar también la falta de respuesta, que hemos estado frente a un microorganismo no cubierto, el diagnóstico ha sido correcto, era una sola neumonía, pues que había otros componentes como atelectasia, una hemorragia, etc. Y las complicaciones ya sea parenquimales o extrapulmonares que hemos mencionado también. ¿Okay? Creo que estas son las causas de posible complicación.
o falla de tratamiento, que es similar al anterior, ¿no es cierto? Si ven los ítems son similares a los que hemos hablado en la primera parte. La valoración tiene que ser siempre la misma. Y medidas recomendadas en la prevención. Generalmente siempre vamos a incidir lo mismo: desinfección de manos, precauciones alcohólicas, monitorización y eliminación temprana de dispositivos invasivos, extubación temprana, preferir siempre la intubación o la ventilación mecánica, primero no invasiva, finalmente la invasiva, evitar la intubación endotraqueal y la reintubación, siempre aspiración de secreciones subglóticas. El paciente debe estar siempre en una posición semisentada, 30 a 45 grados, evitar cambios o manipulación en los circuitos del respirador. Dentro de las medidas adicionales, útiles, la idea sería tubos endotraqueales recubiertos con plata, o con aspiración subglótica, descontaminación oral con clorexidina horaria, descontaminación selectiva del tracto digestivo, evitar traslados innecesarios intrahospitalarios. Dentro de la profilaxis del ventilador propiamente dicho, profilaxis farmacológica de las úlceras del paciente, las caras, ¿no es cierto? Profilaxis de la trombosis venosa profunda con un protector de bajo peso molecular, un anticoagulante de bajo peso molecular, elevación de la cabeza de la cama, 30 a 45 grados, control estricto de la sedación, uso de higiene oral con clorexidina y evaluación diaria de la extubación. Son mecanismos y las medidas mínimamente posibles para poder evitar en lo posible una neumonía intrahospitalaria, y si ya la tuviese, la resolución rápida del paciente. ¿Listo? Esto es lo que quería traerles en esta segunda parte, en este segundo tema, que es neumonía aquí en la comunidad y neumonía intrahospitalaria. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? Va a estar todo claro. La próxima semana tenemos que hacer, ya empieza el grupo 1, ojo, con neumonía viral, H1N1 y COVID-19. Entonces empezamos a la misma hora y listo.